Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Qué tal amigos? Aquí seguimos en los estudios de los días miércoles, aquí vía internet, seguimos con nuestro estudio conociendo al Espíritu Santo. Hemos mirado algunas cositas, pero en este día vamos a estar mirando acerca de los dones y el fruto del Espíritu Santo, ya que es importante, es interesante que podamos mirar este aspecto también, sobre todo haciendo hoy un poquito el equilibrio, ¿no?, entre estas dos cosas que son de vital importancia para la vida del cristiano y para la vida del desarrollo de la iglesia, ¿no? Vamos a empezar con el tema de los dones. Generalmente o secularmente, cuando uno dice, bueno, el don, generalmente a una persona que tiene cierta habilidad o cierta capacidad innata, ¿no es cierto? Dice, tiene un don, ¿no? Porque tiene alguna destreza, tiene alguna capacidad, ¿no? Y tiene un don, ¿no? Como que nació con eso, o quizás representando que quizás no le cuesta mucho, no le costó mucho aprenderlo, no tiene una habilidad especial. Pero hablar de los dones del Espíritu tiene un poquito algo de eso, en el sentido de que no es algo que nosotros podamos lograr, porque la palabra don es un regalo, ¿no es cierto? Es algo que ha sido otorgado por Dios, ¿eh? Es una herramienta que Dios nos ha dado, es un regalo dado por Dios, ¿no es cierto? Y justamente son esas capacidades dadas por el Señor, por el Espíritu Santo, son capacidades para poder cumplir o desarrollar algún tipo de ministerio. Por eso que hay distintos dones y que según el ministerio que Dios nos haya dado, son los dones que Dios nos va a dar también con eso. ¿Eh? Está muy ligado ese asunto, ¿no? Yo puedo decir, bueno, Dios me llamó o Dios me dio este ministerio, el de la enseñanza, o a otro puede decir el de evangelismo, o el evangelista. Bueno, juntamente con el ministerio, Dios te va a dar las capacidades necesarias para que cumplas con ese ministerio que Dios te ha dado, ¿no? Si es el de maestro, te va a dar sabiduría, te va a dar revelación, interpretación, bueno, no sé, te va a dar la capacidad. Y si es el de evangelista, como para tomar un ejemplo, también te va a dar el don de fe, de milagros, aunque quizás el ministerio evangelístico a veces tiene distintas facetas, pero generalmente va acompañado, ¿no es cierto?, con los dones de creer y hacer milagros, maravillas, ¿no? No solo para predicar y anunciar, sino también para tener esa fe, esa autoridad para hacer milagros, ¿ve? Es decir, que el don es la herramienta, es la capacidad dada por Dios para poder desarrollar el ministerio que Dios nos haya dado, ¿no? En la Biblia tenemos tres listas de los dones. Una está en Efesios 4, la otra la tenemos en Primera Corintios 12 y la otra está allí en Romanos capítulo 12. En esas tres listas, ¿no es cierto?, están más o menos ahí la lista de los dones otorgados por el Espíritu Santo. Generalmente se atribuyen a nueve de esos dones, ¿no? Algunos más, otros, ¿no es cierto?, pero los más destacados, por así decirlo, porque no son estos únicamente, pero generalmente se atribuyen a nueve, ¿no?, que tienen que ver algunos con la sabiduría, con el entendimiento, otros tienen que ver con el hablar, ¿no es cierto?, con el habla, y los otros tienen que ver con manifestaciones de poder, ¿no? Tres y tres que quizás no nos da todo el tiempo para señalar o mirar cada uno de ellos o los versículos, pero más o menos es así. Así que es muy importante, porque sin esos dones, ¿no es cierto?, no podríamos desarrollar. Y a veces uno se pregunta, ¿cuál es el mejor don? O yo puedo elegir los dones.
el mejor don es el que hace falta, no hay un don mejor que el otro, son todos necesarios, son todos importantes. Y una de las cosas que nos dice la palabra es que es el Señor, es el Espíritu Santo, el que los otorga y el que los da como Él quiere, ¿no? Porque te los va a dar según para lo que te llamó. Si Dios te llamó para una cierta función, bueno, Dios también te va a dar esa capacidad. Y eso también va a ser como un testimonio, como una evidencia, si se quiere, de que realmente Dios te llamó para eso. Vos podés decir, bueno, Dios me llamó para esto, pero si no tenés la capacidad dada por Dios para eso, entonces Dios no te llamó a esto. Si hay un llamamiento, por eso siempre usamos aquel texto que no solo es aplicable a lo material, pero dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. En eso también van incluidas las capacidades, los dones que Dios te da. Así que también es como una evidencia, como un testimonio de que Dios te llamó, porque se ve que en tu vida están actuando o están funcionando esas capacidades para lo cual tú estás funcionando, ¿no? Así que son 9. Pero también tenemos que hablar, que vamos a ir a interactuar un poquito con los dos, que tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo. El fruto, ¿no? Y eso está en Gálatas, ¿no es cierto? Hay muchos versículos, pero por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, dice, ¿no? Por un lado que manifiestas son las obras de la carne, pero también dice que también se manifiesta lo que son el fruto del Espíritu Santo. Aquí es lindo que también lo podamos ir aprendiendo, ¿no? Esas manifestaciones del Espíritu Santo. Y tenemos esa expresión, ¿no? Dice aquí el verso 22, más el fruto, atención a eso, ¿no es cierto? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, agradecemos también a los que quizás viendo desde lejos, no solo a todos los hermanos de Mar del Plata y la zona, sino a los que de lejos nos escuchan y bueno, comentan. Y alguien me llamaba el otro día, claro, veía acá mis apuntes y decía, ¿no me puede mandar la hojita esa? A ver cómo le podía hacer llegar la hojita. Así que bueno, allá por allá se las mandé, tenían que mandar el correo, ¿no? Para que o se las mande o por Messenger, bueno, de alguna manera, ¿no? Pero justo decía que no se había dado cuenta, y es cierto, dice, quizá ese detalle que a veces uno lo lee y le llamó la atención, ahí conversando con él, decía eso del el fruto, no los frutos, sino el fruto del Espíritu Santo. Generalmente decimos así, los frutos son 9, ¿no? Y no, es el fruto. El Espíritu es uno solo, y de él hay 9 características o 9 manifestaciones de un mismo Espíritu. No son cosas aparte, ¿no? Tiene que ser el fruto. Y bueno, ahí charlando, aún con mi esposa compartíamos esto, ¿no? Es como cuando Jesús dice ahí en Mateo 7, 16, que dice, el árbol se conoce por su fruto, ¿no? El árbol, ¿no es cierto?, se conoce por su fruto. Si el árbol es bueno, va a tener frutos buenos. Si el árbol es malo, va a tener frutos malos. Lo que sucede es que en el árbol natural no va a encontrar uno una pera, una manzana, una uva, una mandarina. Va a encontrar un solo fruto, porque es su naturaleza, ¿verdad? Pero en este caso tenemos un mismo árbol, por así decirlo, que es el Espíritu Santo, pero que tiene estas 9 frutos o 9 características, ¿no es cierto? ¿Y por qué es así? Porque yo quizás no me tengo que conformar con decir, bueno, yo quizás no tengo los 9, ni ahí que los tengo, ¿no? Uno podría repasarlo y decirle cómo andamos con el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, ¿cómo andamos? ¿No?
Y bueno, yo quizás no tengo los 9, pero por lo menos tengo 2 o 3 más o menos ahí. No, no me tengo que conformar. Si yo soy un hijo de Dios, en mí se tiene que... Yo soy ese árbol que tengo que dar muestra de estas 9 características o naturalezas del Señor. Se tienen que dar, porque no es algo común como el amor. No está hablando del amor natural, está hablando del amor divino, del amor del Espíritu, que es el amor ágape, ¿no? Bueno, se tiene que hacer evidente. Si yo digo que soy cristiano, soy un seguidor, soy un hijo de Dios, bueno, no me puedo conformar con tener paciencia y bondad. No, se tienen que dar todas las demás cosas. Entonces son, en este caso, vemos ahí 9 características. Y decíamos que tiene que haber un equilibrio. Dijimos que los dones entonces son capacidades, son herramientas, ¿no? Pero escúcheme, tiene que ver con lo que hago. Tiene que ver con lo que hago, con lo que puedo hacer. Predicar, orar, enseñar, no sé. Los dones tienen que ver con lo que hago. Y quizás a esos son los que más por ahí les damos más valor e importancia, ¿no? Porque tengo poder, tengo autoridad, mí se desarrollan, yo puedo orar y la gente se cae o se sana, ¿no es cierto? Bueno, parece que son más importantes eso. Y por ahí, como descuidamos los otros. Porque los frutos testifican de lo que soy. Los frutos tienen que ver con lo que soy. Evidencia mi manera de ser. ¿Ve? Y decíamos que ahí está el equilibrio entre los dones y los frutos. Son 9 y 9. Tiene que haber una vida equilibrada. Porque si no, lo que va a pasar, y a veces muchos se confunden, la Biblia nos habla de que los dones y el ministerio son sin arrepentimiento. Atenti con eso, ¿no? Muchas veces quizás podemos seguir funcionando, pero no significa que Dios esté aprobando nuestra manera de vivir. Yo puedo decir, pero yo oro y la gente se cae. Yo oro y la gente se sana. ¿Sí? Pero Dios no está respaldando a vos, te está respaldando la palabra, está respaldando la fe de la persona o está respaldando el don que te dio, pero no está respaldando tu conducta. ¿Por qué? Porque un día cuando venga el Señor va a decir, como dice la Escritura, Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios. En tu nombre no hicimos esto, no hicimos aquello. Sí, correcto. Pero ¿qué va a decir Jesús? Yo no te conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no se van a hacer evidentes, no he vivido de acuerdo a los frutos del Espíritu. Puedo tener los dones y puede estar funcionando, y puedo ser un carnal, puedo ser una persona totalmente carnal y vivir en desobediencia. Tristemente es así, tristemente, ¿no? Pero lo dice la palabra. Y esto es para que nosotros no nos engañemos. Tenemos que tener un equilibrio, creer por el desarrollo de los dones del Espíritu Santo, pero también creer, ¿no es cierto?, que en nosotros se manifiesten los frutos del Espíritu Santo. Y, ¿no es cierto?, tenemos, fíjese, acá hay 2 cositas, el don y el fruto. El don, como dijimos, es un regalo. Es algo que puede ser dado de una forma inmediata, instantánea, como la soberanía, como Dios quiere. Dios te lo puede entregar ahí nomás. Pero, sin embargo, cuando hablamos de fruto, o como si dijéramos la fruta o el fruto es el resultado de un proceso. Es decir, vos para comer una fruta no es que plantás la semilla, ¿no es cierto?, y ya mañana vas a ir a comer una fruta. Tenés que esperar un tiempo, que crezca, que madure, que se desarrolle. Bueno, ¿ve? Uno puede ser algo inmediato, que uno lo puede tener ya, si Dios te lo da. Pero el fruto es un proceso, que va a ir de acuerdo a cómo está nuestra vida rendida, entregada y consagrada para Dios. Cuanto yo más me rinda al Señor, cuanto más busque a Dios, cuanto más dependa del Espíritu Santo, bueno, entonces se va a hacer más evidente esos frutos
del Señor en mi vida, ¿no? Y es bueno tenerlo en cuenta porque necesitamos todo esto, ¿no? Me gusta a mí para, no sé cómo, eh, vemos que esto, lo que tiene que ver con los frutos, tiene que ver con mi relación con Dios, tiene que ver con la relación con el prójimo y tiene que ver en relación conmigo mismo. Cada uno de estos frutos responde a poder cubrir la provisión para que yo pueda relacionarme con Dios, para que yo pueda relacionarme con el prójimo y para que me sirvan para mí. Por eso son tan necesarios, no porque puedo decir, bueno, esto no es tan importante, este fruto, no, cada uno de ellos son importantes y son necesarios. ¿eh? Creo que el apóstol Pablo a Timoteo le podía decir, quizás resumiendo también como que en tres, ¿eh? Y quizás por ahí vamos dejando, ¿no? En tres. Y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y fíjese cómo dice, sino que nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Otra vez, poder, amor y dominio propio. Mire usted, como que los resumió en tres, por así decirlo, no es que son estos tres, pero estos tres justamente tienen que ver con las necesidades que nosotros. Hay veces que necesitamos tener ese poder para vencer, para tener autoridad, para no tener temor, para poder vencer algo. Poder para vencer. Dice, ¿no es cierto? Espíritu de amor. Ahí Dios nos proveyó en el amor para cubrir, para saber perdonar, para pasar por alto, para ayudar, para brindarse, para dar, para servir. Bueno, ahí está la provisión del amor. Es decir, yo no me voy a excusar, ay, yo no puedo, yo no sé, yo no soy capaz. No, en el Espíritu Santo Dios te ha provisto, no es nuestro, te ha provisto esas cosas como para que vos puedas hacerle frente a todas esas demandas o necesidades. Y luego que está el dominio propio, el carácter, muchas cosas que por ahí las tenemos que aprender. Bueno, dominarse a sí mismo, el carácter. No puedo decir, ay, este me saca, ay, me sacó. No, y bueno, si te sacó es porque el dominio propio por ahí no está funcionando. O perdimos la paciencia, o hice esto, pero a veces rápidos para enojarse. Pero ¿qué dice la palabra? Mejor, ¿no es cierto?, es el que tarda en airarse. Y a alguno enseguida se le sube la mostaza, decía el hermano Guillermo, ¿no? No, pero ¿por qué? Porque quizá el espíritu de dominio propio no está funcionando. Pero ahí Dios te dio, en el Espíritu Santo, todas esas capacidades para que podamos hacerle frente. Así que repasemos, recordemos, ¿no? Es un regalo de Dios, es una capacidad de Dios para que puedas cumplir el ministerio para el cual Dios te ha llamado. No es para vos, no es para que te luzcas o te creas más importante, es para que puedas funcionar y ser de bendición y edificación para la iglesia de Cristo. Dice el apóstol, ¿qué tienes que no lo hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías? No es tuyo, te lo dio el Señor para su gloria, para que seas de bendición a otro. Pero también no solamente Dios te dio capacidad para hacer, sino para ser. Y ese ser está ligado a los frutos el fruto del Espíritu Santo. Bueno, hasta aquí llegamos. Que el Señor te bendiga y será hasta la próxima clase.